Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público, hoy día con el programa número 214 de Emisiones. Como ustedes pueden ver en el afiche, hoy día estamos con un programa dedicado a la coyuntura nacional e internacional y como invitado tenemos ya a un amigo de la casa, a don Juan Carlos Gómez Leighton. Él es cientista político, escritor, entre otras cosas. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. Bien, Jaime, gracias por la invitación. Saludos a Marlene y a Nelson. Gracias, Juan Carlos. También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches Juan Carlos, Buenas Nelson, noches. muy bienvenido una vez más acá Juan Carlos. Muy bienvenida también la presencia en línea. Gracias, Ok. Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido nuevamente, Juan Carlos. Siempre es un placer que estés con nosotros para analizar qué está pasando con este país y con todas las vueltas que están pasando. Muy buenas noches, Marlene, Jaime y a toda la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar después. Gracias, Nelson. Gracias. Para hoy teníamos preparado un programa de coyuntura para hablar en general, ¿cierto?, de lo que está pasando tanto en el país como fuera del país. Pero hoy día se dio una coyuntura especial que quizás vamos a empezar con ese tema, que es las condiciones del encarcelamiento de el alcalde Jadwe, Daniel Jadwe, que pasó de una prisión con arresto en una cárcel a un arresto domiciliario, cambiaron las cautelares en el fondo. Y al parecer, desde mi punto de vista, esto se enmarca, ¿cierto?, en una guerra tipo lawfare, que es una guerra política cuyo brazo armado es el Poder Judicial, para poder contener a ciertos líderes que pudieran ser determinantes en algún periodo histórico. Y desde ese punto de vista creo que se dan todas las directrices, es decir, una dirección en la alcaldía de Daniel Jadwe en la cual impulsó un montón de medidas pro ciudadanía finalmente, intentando saltarse, ¿cierto?, estos complots que tienen las farmacéuticas, las empresas de farmacia, instalando o haciendo posible las farmacias populares con bajos precios, con acceso a medicamentos, en fin. Entonces, eso es mal visto por el poder, evidentemente, porque hay todo un tema de mercado detrás de los remedios. Bueno, las empresas nos enferman y después nos venden los remedios, entonces es un negocio redondo. Y Jadwe se estaba saltando por lo menos una de las patas, que era el comprar los remedios más caros. Y me parece que por esas y otras razones está en cárcel. Recordemos que Jadwe compitió en unas primarias con el presidente actual y que desgraciadamente perdió esa primaria. Me parece a mí que en esa primaria se definía el destino de Chile. Y justamente las fuerzas del poder tras las sombras, ¿cierto?, dejó que el presidente que tenemos hoy día ganara esa elección, el presidente Boric. Y desde ahí en adelante, Jadwe se ha alzado como una posible candidatura también presidencial. Y es por eso que, al parecer también, una de las razones es que es un fuerte candidato para las siguientes elecciones. Y había que, ¿cierto?, sacarlo de la alcaldía primeramente que nada, porque al no poder asistir 45 días, evidentemente, a la alcaldía, pierde, al parecer, su condición de alcalde o algo así, tengo entendido. Pero para profundizar y ver cuál es el punto de vista que tiene Juan Carlos sobre esto, vamos a darle paso a él para que dé su opinión respecto a esta coyuntura. ¿Qué te parece el cambio de las medidas cautelares de Daniel Jadwe, Juan Carlos? Mira, desde el punto de vista de lo que esperaban todos los adherentes, partidarios y simpatizantes de la gestión del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, sin duda que es una, comilla, pequeña victoria lograr sacarlo de la prisión preventiva de la cárcel y trasladarla a una prisión preventiva mucho más cómoda, mucho más confortable, que es la que va a tener que realizar a partir de hoy día en su propia casa, porque quedó con arresto total y con arraigo nacional. Es decir, él no puede moverse fuera de su casa, ni a la hora de mañana, tarde, en ningún momento.
y tampoco puede salir hacia el exterior, ¿no? Entonces, es cambiar una prisión por otra, lo cual permite, de acuerdo a los abogados que hoy día intervinieron dando a conocer su parecer, dan cuenta de que la dificultad que tiene la fiscalía de ir probando cada una de las acusaciones que habría hecho Daniel durante su gestión o por los delitos que se le acusan, ¿no? Abre situaciones nuevas, pero todavía está impedido de aparecer públicamente, podrá dar alguna entrevista, obviamente, pero ya no puede, durante todo este periodo, no va a poder participar activamente en política, no va a poder apoyar, por ejemplo, a los candidatos a concejales o al mismo a la misma alcaldía que están disputando la sucesión ahí en octubre, no va a poder hacer ningún tipo de aparición política que le permita un rédito electoral a su partido o a su coalición en Recoleta, como en otros lugares también. Entonces, obviamente que uno parte de la base de que la intencionalidad primaria de querer sacarlo de la jugada política se logró, y lo tienen ahí en una situación en que tal vez la hagan durar durante largo tiempo, impidiéndole la posibilidad real y efectiva de ser una carta presidencial del Partido Comunista para las próximas elecciones presidenciales, que es lo que se buscaba, si es que ese era el objetivo de esta medida, de esta intencionalidad de sacarlo. Pero esa es la situación de Jadwe. Todavía está discutiéndose si es inocente o culpable. Todavía no se prueba nada con respecto a eso, pero el daño político, el perjuicio político, ya se efectuó, ya se realizó. Ahora, uno podría especular en términos de que si Daniel lograra ser probada su inocencia y demostrada de que todo esto fue una maniobra para perjudicarlo políticamente, también podría ser un hecho muy, muy fuerte y que podría tener el reconocimiento de la ciudadanía, permitiéndole o entregándole la confianza para postular a la presidencia, pero eso tendría que ser lo antes posible, es decir, antes de que termine este año, debiera quedar zanjada la situación judicial de Daniel Jadwe para proyectar aquello. Mientras no se tenga ese proceso terminado, la situación de Daniel es que está en la marginalidad política, está fuera de la política y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de ser candidato a nada. Pienso que hay un elemento que yo creo que a Daniel Jadwe le va a ayudar en esta coyuntura que estamos analizando. Yo tengo la impresión que todo el caso de Hermosilla y todas las redes, la telaraña de vinculaciones que están quedando demostradas con distintos casos, distintas situaciones, diversas aspectos que comprometen no solo al poder judicial, sino que también a la élite política, a la élite empresarial, comunicacional, etcétera, le puede beneficiar en el sentido de que pase a segundo o a tercer lugar su caso y que el mismo caso de Hermosilla abra la situación en que se demuestre que se usaba los elementos judiciales, las acusaciones, ¿cierto?, para producir perjuicio en uno u otro caso. Yo creo que eso también está ahí jugando o va a jugar un papel importante. Creo, eso es lo que yo estimo. Ahora, dentro de esa situación y ahondando, haciendo un giro de la situación, Jaime, yo tengo la impresión de que estamos en una situación muy grave en el país. Creo que estamos en una situación de crisis total de las instituciones. Yo
pude visualizar de que después de la derrota de los plebiscitos fallidos, de la situación de los plebiscitos fallidos de cambio constitucional, Chile entraba en una suerte de normalidad, en una suerte de recomponer las situaciones que se habían agrietado, a cerrar grietas de lo que había perjudicado a el estallido social, la rebeldía social. Lo que había abierto era un conjunto de grietas sobre el muro que sostiene al neoliberalismo chileno y especialmente su hegemonía, y que esto, la derrota, como digo, de los procesos constitucionales, había abierto esta normalidad de la situación. Sin embargo, yo creo que la crisis de una u otra manera siguió estando presente sin lograr una solución política. Y por lo tanto la crisis que afecta al sistema político nacional, tanto social, económico e incluso cultural, sigue corrompiendo, sigue dañando las distintas estructuras institucionales del país. Y una de las instituciones que no se había manifestado la corrupción o no se había manifestado en crisis, aparentemente, era el Poder Judicial. Nosotros en otra oportunidad, creo que aquí mismo, planteamos de que el Poder Judicial era uno de los poderes intocados dentro de los últimos 50 años, porque el Poder Judicial tiene es curioso porque cuando se produce el golpe de Estado hace 50 años atrás, 51 ya, cierto que ya el próximo 11 de septiembre estamos muy cerca de conmemorar un año más de ese trágico y dramático acontecimiento, los golpistas tuvieron que tomarse distintos poderes, tomarse el poder ejecutivo, tomarse el poder legislativo, tomarse el poder comunicacional, interviniendo las radios, los canales de televisión, tomarse el poder local, destituyendo alcaldes, regidores, tomarse los poderes regionales, nombrando jefes de plaza o gobernadores militares o intendentes regionales militares, etc. Hubo si tú quieres, una ocupación total del país a través de las Fuerzas Armadas y de orden. Pero fíjate que el único poder que el ejército o los militares no tuvieron que tomar, que no tuvieron que ocupar, que no tuvieron que intervenir, que no tuvieron que ir al Palacio de Tribunales a desalojar jueces, a expulsar jueces o a arrestar jueces, fue justamente el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial en Chile se cuadró militarmente, en ese sentido, se cuadró con la dictadura. El Poder Judicial fue aliado de la dictadura desde el primer día, desde el mismo 11 de septiembre en adelante. El Poder Judicial no fue ocupado militarmente. No tuvieron que destruir el Poder Judicial existente hasta 1973 para ponerlo al servicio de la dictadura. El Poder Judicial chileno se puso al servicio de la dictadura. ¿Captan? Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial durante los 17 años de la dictadura, pero también durante el periodo de la concertación, fue un poder camaleónico que primero estaba con la dictadura y después hizo algunos movimientos para blanquearse, para decir nosotros estamos con la democracia, pero en el fondo lo que hacían era simplemente seguir manteniendo un sistema totalmente intocado. Y hoy día, ¿cierto? Si bien es cierto, se hizo una modernización del Poder Judicial a través de lo que era la reforma procesal penal, pero eso no implicó modificar criterios, cambiar concepciones, sacar a determinados jueces o establecer un sistema mucho más transparente de
designación de los jueces de la Corte Suprema hacia abajo. Por lo tanto, el poder judicial ha permanecido intocado y ahora y hoy día, a través de una serie de situaciones que hemos ido conociendo, pero especialmente a través del caso de Hermosilla, el poder judicial queda totalmente entredicho, totalmente demostrando, ¿cierto?, sus vínculos corruptos con distintos poderes fácticos de la sociedad chilena. Entonces, en ese sentido, hoy día vemos desmoronarse, vemos derrumbarse, independientemente de que salgan los 7.000 o 8.000 hojas o chap de Hermosilla, hoy día el Poder Judicial ha perdido total y completa credibilidad para los chilenos y chilenas. Esa es una situación grave, gravísima, porque afecta directamente, comillas, a lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, el Estado de Derecho. Independientemente que el Estado de Derecho en un régimen capitalista liberal o neoliberal como el chileno siempre tiene aristas, siempre ha tenido una composición de clase, etcétera. Muchas veces en algunas sociedades el Poder Judicial puede ayudar a defender a aquellos que necesitan o requieren justicia, o simplemente justicia de manera transparente, honesta, confiable y justa, que es lo más fundamental. Pero hoy día nos da la impresión de que ya no es el caso solamente de Daniel Jadwe, no es el caso de tal o cual situación, sino que hoy día el sistema judicial chileno entra en una situación de desmorone, de crisis, una grieta. Yo creo que una de las grietas más poderosas que se ha producido al interior del Estado neoliberal chileno y que lo compromete en su totalidad, se lo compromete en su totalidad. Porque el tema es cómo se sale de la crisis actual del Poder Judicial. Porque desde el Poder Ejecutivo, que la presidencia esté, el gobierno de turno esté en crisis, que el presidente anota muy bajos apoyos sociales, o que el presidente o la presidenta está en una situación incómoda, son cuestiones referidas a la actividad política misma y pueden ser solucionadas dentro de la política. Lo mismo pasa con la situación del poder parlamentario, las mayorías pueden cambiar de un momento a otro, pueden producirse nuevas alianzas y que provocan ciertos reacomodos y puede el poder político parlamentario modificarse o mejorar sus condiciones. Pero ¿cómo mejoramos? La pregunta mía es ¿cómo mejoramos? ¿O cómo cambiamos, cómo transformamos el Poder Judicial? ¿Quiénes son los llamados a intervenir en el Poder Judicial cuando vemos que los operadores políticos de distintos grupos también han intervenido en corromper o a ayudar a producir esta corrupción interna del Poder Judicial? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra aquello? En los términos, y lo quiero plantear así, en los términos del sistema político que tenemos hoy día. Claro, una solución fácil es decir, bueno, hagamos la revolución y terminemos con el Estado. Pero yo tengo la impresión de que ese es un tipo de planteo que no nos sirve. ¿Ah? Tenemos que pensar cómo en lo inmediato podemos ir a dar soluciones a una situación que es terriblemente compleja, porque lo vemos, tenemos a Daniel Jadwe, tenemos la situación de Héctor Yaitul en el sur y de los presos mapuche y de toda esa gente que por luchar por sus propias reivindicaciones, por su propia planteamientos que son profundos, que son ancestrales, hoy día, y por opinar de una forma determinada, Yaitul está condenado a 23 años de cárcel. Y ahí ha quedado demostrado que en otro caso,
es cierto, que condenaba a los comuneros mapuches, ¿cierto? Era toda una fabricación de pruebas, todo algo totalmente ilegítimo. Entonces, yo insisto sobre esta idea, tenemos un problema que no sabemos cómo solucionarlo o no tenemos todavía la herramienta para encontrar la vuelta. ¿Cómo se hace? ¿Se nombran jueces nuevos? ¿Y quién los nombra? ¿Los elegimos? Fíjense que hoy día mismo en la mañana en clase con los estudiantes de la universidad donde estoy dando clase hoy día, conversamos este mismo punto. Y uno me decían que había que elegirlos, pues. Y yo pregunto, ¿acaso nos estamos cayendo también en el fetichismo de la elección? Pensando de que a través de elegir personas podemos solucionar los problemas de corrupción o podemos darle transparencia a los procesos. ¿Cómo elegimos los jueces? ¿Cómo los nombramos? Esa es la gran pregunta. Ahí hay un paso previo, es decir, si alguien quiere elegir a los jueces, es para que pueda hacer funcionar nuestras leyes. Y en el momento en que nosotros somos incapaces de generar una sola ley, evidentemente que es inocuo elegir a un juez. Lo que primero debemos hacer es cambiar las leyes. Partamos desde esa base. Claro, pero ¿cómo se cambian las leyes teniendo que elegir a nuevas personas para que nos representen o que obedezcan los mandatos que nosotros le entreguemos? Por ejemplo, cambiando el tipo de representación, de pasar de la representación por delegación, es decir, cuando nombramos a alguien, esto nos representa sin tener ninguna vinculación más allá del voto con nosotros, con los ciudadanos nos referimos, ¿cierto? Y la otra es con delegación por mandato, es decir, mandando, obedeciendo, es decir, que nosotros instruyamos a aquel que está representándonos para que haga lo que los ciudadanos estimen conveniente. Entonces, claro, y yo entiendo que estamos en una situación en que todo tenemos que cambiar. Tenemos que transformarlo, pero tenemos que transformarnos, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, en nosotros mismos. Los ciudadanos tienen que empezar a creerse que son ciudadanos soberanos. Y los ciudadanos soberanos muchas veces están ausentes. Ese es el punto. No están ahí. Por eso era la importancia de la pelea por algo. Por eso era la importancia de los procesos constitucionales, más allá de los textos, ¿cierto? La importancia era la participación, que la gente estuviera al tanto de lo que se estaba redactando, en fin. Yo sigo reivindicando una asamblea constituyente, evidentemente. No, yo creo que es importantísima. Que le dé cierto todo el poder a la gente, y que la gente busque la forma de representarse como ella estime conveniente. Creo que por ahí parte una libertad esencial, ¿cierto?, del ser humano de poder vivir en un país en el cual él mismo crea las leyes y que no las crean, ¿cierto?, entes que son foráneos, en fin, o que tienen intereses particulares. Tiene que haber iniciativa popular de la ley. Justamente. Tiene que haber revocatorio, tiene que haber sanciones para quien está ejerciendo el cargo, en fin, porque ya basta de los cargos fusibles. O sea, un tipo deja la embarrada, renuncia, se va y pasó piola. No, o sea, dejaste la embarrada, te quedáis en el poder hasta arreglar la embarrada. O si no, te vais sancionado por acá. ¿Sí? Es decir, hay que tener alguna forma como de acorralarlo, de enmarcarle, ¿cierto?, el rango donde se puede mover. Porque así como dice por ahí, ¿cierto?, el historiador Gabriel Salazar, no sacamos nada con entregar un voto sin mandato. Evidentemente, eso está... No, estamos entregando, cuidado, estamos entregando siempre votos con mandato. Y yo creo que Gabriel ahí equivoca el tema, porque del momento en que tú eliges a una persona, le estás dotando de poder. Independientemente de que si esa persona que tú elijas va a hacer lo que tú quieras, que es distinto. Pero del momento en que nosotros vayamos en octubre próximo a elegir alcaldes, a elegir concejales,
a elegir consejeros regionales y gobernadores, estamos entregándole a esos personajes, a esas personas, independientemente del partido que sean, del grupo que sea, le estamos dotando de poder. Ese es el punto. Pero el Claro. poder que nosotros estamos otorgándole es un poder que termina en ese instante del voto. El otro se retira hacia el espacio, al hemiciclo, si es parlamentario, a la alcaldía, a los concejales, qué sé yo, pero los ciudadanos nos retiramos a nuestros espacios privados a participar en el mercado, donde fuera, pero no tenemos control sobre la iniciativa del hacer y del quehacer de aquellos que hemos dotado de poder. Y por eso ellos hacen lo que quieren, pues. Entonces, cuando yo digo que tenemos que cambiar la forma de delegar poder, tenemos que decirle, mire, usted es nuestro representante, pero nosotros somos los que mandamos. Y nosotros le decimos a usted lo que tiene que hacer. Entonces, en un diálogo permanente entre el representado y la comunidad, que no puede, el tipo va a votar algo, por ejemplo, se va a votar un tratado de libre comercio, X, ¿no? Cualquiera. Esa persona no puede decidir él solo en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, bajo su propia conciencia, si vota a favor o en contra. Él tiene que salir de ese espacio, bajar, por decirlo así, entre comillas, hacia la comunidad, reunirse con la comunidad y escuchar lo que la comunidad le dice. Entonces te das cuenta que ahí en ese sentido, en la participación del sujeto popular, el ciudadano común y corriente, cambia, porque el tipo tiene que estar informado, tiene que saber qué es lo que se va a votar para decirle cómo quiere que votemos, pues. Entonces hay una articulación distinta de la forma como se van a representar los ciudadanos. Ese es lo que los zapatistas, como bien digo, plantean, es mandar obedeciendo. El que manda obedece. ¿A quiénes? A la comunidad. ¿Capta? Así es. Ese es un cambio, y ese cambio nadie ha querido implementarlo porque le da poder real, efectivo, a la ciudadanía. A la Así es. ciudadanía. Voy a pasar con Marlene Nelson para ver si tienen consultas. Marlene, por favor, adelante. Sí, aquí en el chat del Facebook está Moisés y pregunta, ¿hasta qué punto y cómo el caso Hermosilla y otros agrietan la legitimidad de la administración de justicia? ¿Qué expresa y o contradice del orden jurídico liberal burgués demócrata? Esa es la pregunta de Moisés. Por mi lado, la separación de los poderes, es decir, bueno, lo que estaba hablando recién, el mandato es representativo en este rato. Entonces, si no hay organización social y los candidatos, las personas que están en los cargos, no tiene ninguna obligación, es decir, la única obligación de buscar a la gente es para obtener el voto, pero Sí. después, para su trabajo, digamos, diario cotidiano, tanto dentro de las municipalidades como en el Congreso, no hay esa obligación de fundamentar la fuerza de base, digamos, por decirlo simple. Entonces, pero eso también, para eso es fundamental. La gente sí se organiza, o por lo menos hay gente que está consciente de organizarse, pero la institución no entrega herramientas vinculantes. Ese es el punto. Así que una de las cosas creo que podría ser eso, la herramienta vinculante de las personas hacia las personas que están elegidas. Y más que la revocación del cargo, porque igual la revocación del cargo también debería estar. Sin embargo, ya eso es un hecho violento y es complicado, supongo, si, aun cuando estuviera en la ley, sería bien complicado hacerlo efectivo, digamos. Sin embargo, la posibilidad de que lo que piense la ciudadanía organizada es vinculante, ahí creo, me parece a mí que habría un cambio fundamental. No sé qué opina
Juan Carlos, de eso. Y ahora la separación de los poderes, también estuvo hablando de eso. Hay una opinión de Gabriel Boric extra no sé si fue en el X, el ex Twitter, pero en que apoya, o sea, como que se alegra, ¿no es cierto? Y las instituciones están funcionando porque Hermosilla está en prisión preventiva, ¿ya? Prisión preventiva no quiere decir mucho, es decir, es solamente una medida que es una medida extrema. Lo único que está probando es que los poderes dentro del país están probablemente actuando también en este caso de manera injusta, entre comillas, como estaban actuando en el caso de Hadwe. Es probablemente una situación bastante análoga. Es decir, en el fondo está evidenciando, esas declaraciones del presidente están evidenciando que los poderes se inmiscuyen en los otros poderes. Él no es un opinólogo, él es el presidente de la República, es el poder ejecutivo o el representante máximo del poder ejecutivo. Entonces, ahí, ¿qué puede opinar también Juan Carlos en relación a eso? Gracias. Gracias, Marlene. Nelson. Primero, Juan Carlos, yo creo que responde un poco lo que dice Marlene y después yo voy a preguntar. Pero Ya. quieres que responda primero, ya. En primer lugar, yo tengo, con respecto a la pregunta de Moisés, indudablemente que esta situación que hoy día afecta al Poder Judicial lo pone en tela de juicio. Y por lo tanto, al ponerlo en tela de juicio, se pierden credibilidades y confianza en lo que debe hacer el accionar de los jueces. ¿Cuántos jueces tuvieron que pagar favores a X o Z personaje por haber sido nombrado? ¿Y en qué medida esos jueces quedaron comprometidos con determinados poderes fácticos para sancionar, para juzgar, para favorecer en su fallo, en la jurisprudencia, ¿cierto?, de los casos que le tocan ver a determinados amigos, a determinadas redes de personas, de influyentes, etcétera. Entonces, indudablemente que hoy día el Poder Judicial está en una crisis de legitimidad profunda, que va a costar, como digo, sacarlo a flote, porque lo más probable, en términos de la defensa de Hermosilla por parte de su propio hermano Juan Pablo, va a ir sacando, comillas, así vamos a decirlo coloquialmente, la mayoría de los trapitos al sol que puedan comprometer a autoridades, que puedan comprometer a otros poderes, a otros personajes, que puedan, ¿cierto?, ensuciar la imagen de muchos otros en función de la defensa de su propio representado, en este caso, Luis Hermosilla. Entonces, en ese sentido, la situación del Poder Judicial es compleja, tremendamente compleja, porque en la medida de que son los mismos jueces que van a comenzar a perseguir a jueces. Lo vemos con 2 casos o 3 casos en la que ya se dice que estuvieron y que son tan comprometidos, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿quién va a creer que la justicia es justa? ¿Quién va a poder pensar que los jueces están juzgando de manera ecuánime? Claro, uno podrá distinguir, indudablemente que siempre hay que tratar de distinguir entre lo que son los casos, así como el de Hermosilla, como el de Daniel Jadwe, como de la Katy Barriga y otros tantos, pero también está en toda la situación de los juicios que se le pueden seguir a los narcotraficantes de una u otra nivel, sea grande o mediano o chico. Parece ser que lo único que no tienen posibilidad de tener justicia justa, que es todo un problema, son los que no tienen redes de poder y los que no pueden tener influencia sobre los propios magistrados. Entonces también eso nos lleva a una situación totalmente
caótica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no puede ser, no puede ser eso. No puede ser que el Poder Judicial, que debiera ser la máxima transparencia posible, no lo sea. Y creo que desde el inicio de la República, desde los inicios de la República, el Poder Judicial en Chile nunca ha sido un poder justo. Nunca. Ha tenido momentos de mayor justicia en algunos casos, pero en lo general, en el 80% o 90% de su historia, el Poder Judicial ha sido un poder totalmente injusto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto agrava y esto nos crea, no hay que verlo así en el dramatismo, sino que hay que verlo en el sentido de que nos da la oportunidad, se crea una oportunidad política, se crea una oportunidad histórica para poder replantearse al Poder Judicial en Chile. ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Cómo podemos introducir una transformación en el poder? Lo mismo que podría pasar, ¿cómo podemos hacer una transformación ya definitiva del sistema político? ¿Cómo podemos cambiar las reglas, las normas, los procedimientos del actual sistema político electoral chileno? Es decir, ¿cómo podemos hacer posible la democracia? Y pasemos de la democracia protegida, que es un tipo de democracia, a otra, mucho más sustantiva. Tenemos que encontrar las condiciones, tenemos que encontrar ese momento para hacerlo, ¿no? Porque ya tuvimos, como bien decía Jaime, tenemos dos fallas, dos momentos constitucionales fallidos. ¿Habrá que abrir otro momento constitucional? Pueden pasar varios años en lograrlo. Los procesos constituyentes o los procesos constitucionales pueden ser momentos distintos, diversos, y pueden estallar, por decirlo de alguna forma, en distintas circunstancias. Puede ser que esta sea una circunstancia que dé lugar a una de pensar el futuro chileno de más largo plazo y con medidas que puedan corregir, modificar lo que hoy día está mal. Ahora, con respecto a la intervención del presidente, es curioso, ¿no? Porque si el presidente no hubiese dicho nada, habrían dicho, ¿cómo no dice nada? Pero el presidente dijo algo y todo el mundo dijo, ¿cómo se le ocurre decir lo que dijo? ¿Me entienden? Entonces, es la situación. ¿Cuál es la actitud que esperamos? De que el presidente sea un sujeto totalmente reposado, reflexivo, que piense 20.000 veces las cosas que va a decir, porque así no ofende a nadie o no. Yo tengo que el presidente fue, mira, yo no tengo ningún tipo de afecto por el presidente Boric. Lo he dicho siempre, para mí no es una persona de mis afectos. Pero creo que ese día, y yo lo vi, lo estaba viendo en directo cuando le llega la noticia, y él expresa una alegría espontánea. Él fue muy espontáneo en ese momento. No fue una cuestión que él haya meditado mucho, sino que la expresó como tal vez se podía expresar cualquier sujeto que se pone contento porque aquel que se considera responsable de delitos tiene que entrar a la cárcel en prisión preventiva que no prueba que sea culpable, pero ¿qué habría pasado si Hermosilla hubiera quedado libre o con una cautelar de menos cuantía o de menos peso? Si Hermosilla, en vez de irse a la cárcel, hubiese ido a su casa en un régimen menos duro como el que tiene Daniel Jadwe. Todo el mundo habría dicho que es un privilegiado. Entonces, a veces palos porque bogas o palos porque no bogas.
Entonces, en ese sentido, yo creo que Boric en esta pasada fue un sujeto que actuó como un ciudadano más. Y yo creo que muchos ciudadanos se alegraron cuando vieron a Hermosilla siendo esposado y siendo llevado a la cárcel. Así como muchos ciudadanos quedaron totalmente agobiados, angustiados, tristes, cuando le pusieron el chaleco amarillo y esposaron a Daniel Jadwe y se lo llevaron también. Entonces, son reacciones emotivas. Curiosamente, en una sociedad donde la sensibilidad, donde se dice que las emociones del sujeto se manifiestan cada momento y a cada rato, y tenemos que ser capaces de procesar a la emocionalidad del sujeto. Cuando un sujeto se emociona y dice aquello, todo el mundo lo condena. Ahora, ¿estuvo bien? No sé. No sé si estuvo bien que se alegrara, pero yo me alegré cuando Hermosilla llegó a la cárcel. ¿Me entienden? Me alegré. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está lo negativo del asunto? Y me preocupa ahora todos los casos, pero yo tengo la impresión de que el presidente es tan joven, voy a decir una cosa que no me gusta, pero es tan joven, con falta de experiencia política, que es muy espontáneo. Y eso en política se condena, la espontaneidad, la forma de ser así abierto, sino que se espera. ¿Qué se espera del político? Se espera siempre que el político sea un sujeto que no diga lo que piensa. Qué curioso, ¿no? Que el político no diga lo que piensa, sino que diga las cosas de tal manera que suene que está diciendo lo mismo, pero que suene de una manera muy, muy tranquila, muy mesurada, que se vaya enturbiando en un lenguaje cantinflero, por decirlo de alguna forma, pero que no diga lo que piensa, porque decir lo que piensa es malo en política, es malo. ¿Qué le pasó? Pensemos lo que, en otro plano, pensemos lo que le pasó al presidente de la UDI, a cuando defiende a su padre, Macaya, cuando defiende a su padre, dice lo que dijo. Pensó y lo dijo. ¿Se equivocó? Sí. Y lo pagó. Podemos tomar otro ejemplo. El ejemplo del caso del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando se refiere al embarazo tanto de Carol Cariola como de Camila Vallejos. Lo dijo. Y todo el mundo se le vino encima porque fue descriteriado, fue deslenguado, demostró tener una escasa sensibilidad frente a la situación de embarazos, etc. Y tuvo que salir a pedir disculpas. Bueno, fíjate que frente a esa situación que dijo Mañalich, el presidente dijo que era un comentario miserable. Y nadie dijo nada con respecto, porque lo trató de miserable. Entonces, todo tiene que ver con la situación política del momento, de cómo se usa esas declaraciones en función de ganar un poco más de comunicación política, de estar en la palestra o qué sé yo. Entonces, yo tengo la impresión de que, el presidente dijo lo que pensó porque lo sintió así. Y creo que fue honesto. Puede ser que haya estado en su honestidad equivocado para alguno, pero dijo lo que pensó en ese instante, cuando se le avisa. Claro, Sí, puede ser que lo usó de manera populista porque lo aplaudieron. La gente aplaudió, no lo que dijo el presidente. La gente aplaudió
por haber metido a Hermosilla a la cárcel en prisión preventiva. Sí, desde ese mismo razonamiento podríamos decir que es sincero cuando abraza a Zelensky o cuando le da la abrazo también a Dina Boluarte. También, por supuesto. Es el mismo personaje. Voy a pasar entonces ahora con Nelson para ver si hace la pregunta para ir después al cierre. Nelson, por favor. En los poderes del Estado uno ve como las crisis en que se hunden el Poder Judicial estaba incólume, a pesar de que su actuación en dictadura fue cómplice de muchos muertos, cuando rechazaba los recursos de amparo sin siquiera analizarlo. Uno sabe que el Poder Judicial en Chile no es lo mejor. Y uno con esto se da cuenta de que lo que uno espera en las instituciones del Estado, el Poder Legislativo, que ya sabemos la calidad que tiene, el Poder Ejecutivo, que siempre está tratando de balancear para hacer algo de lo que dijo que iba a hacer y no puede, y el Poder Judicial, que uno dice, chuta, lo último que tenemos que por último pueda hacer algo, se da cuenta que en el fondo los tres poderes del Estado están sometidos a los vaivenes de la oligarquía o de los dueños del país, de ese 1% que tiene la mayor parte de la riqueza de este país. Uh-huh. Y que es difícil porque finalmente con lo de Hermosilla solo se objetiva lo que uno subjetivamente pensaba que podía estar pasando. O sea, lo que pasa con Hermosilla, lo que pasa con Zipper, que es lo esencial en este cuento, es solamente que se sabe que los jueces, aquellos en que la ciudadanía pone la fe en que haya un poco de justicia en el país, responden no necesariamente, y no puedo generalizar, a los códigos penales o los códigos, los diversos códigos que tienen, sino que responden a quienes lo nombraron, quienes facilitaron, quienes los tienen puestos ahí para y los tienen puestos ahí con una lanza encima para que sepan que no pueden irse para otro lado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la crisis que se produce ahora, porque la crisis ahora, más que de Hermosilla, es una crisis del Poder Judicial. Sí, eso es lo que... ¿Cómo crees tú que se puede? Porque yo tengo la sensación que va a pasar, va a pasar con dos clases de ética y mucho humo. Este señor Hermosilla va a estar un mes en la cárcel, después va a salir y no se va a hablar más de él. ¿Qué crees tú que, o sea, esa es la sensación que uno puede tener desde la historia de lo que pasa? O sea, en el Congreso cuando pasan terribles cosas, qué sé yo, pelean uno, salen a declarar otro, se culpan y después todos se le echan un poquito de tierrita encima y sigue el mismo esquema. ¿Tú crees que de aquí se pueda hacer algo nuevo? Uno tiene la sensación, yo siempre tengo la sensación que la convención era un paso inicial para transformar este país y nos perdimos esa oportunidad. Uh-huh. Las razones, no sé, pues son millones, pero
era un paso para tener esto que decía Jaime, esto de los revocatorios, esto del dar poder, de obedecer obedeciendo, obedecer mandando, y mandar y obedecer, como decías tú, era un paso inicial a eso. Y tú puedes darte cuenta cómo, independiente de las mentiras o de lo que no es mentira o lo que se dijo de la gente, los poderes se alzaron en contra del asunto. O sea, el poder judicial, que siempre mantenía un cierto nivel de respeto, qué sé yo, salió con esta mujer que ahora está metida en un sumario por lo que dijo su esposo, que fue la vocera del Poder Judicial en ese tiempo, a atacar la convención. La señora ¿Por qué? Vivanco. La señora Vivanco. ¿Por qué? Porque generaba una forma diferente de nombrar a los jueces en este país. Ujú. Esta señora Rincón, que armó todo un cuento para salvar al Senado, Ujú. porque eso es lo que tenían miedo. O sea, hay dos ejes. Uno, que es de donde se genera las negociaciones para que las cosas no cambien, que es el Senado, y que la convención lo cambiaba y le hacía perder el poder. Entonces, Terminaba con el Senado. terminaba Eso lo con claro. Entonces, terminaba con el y ¿cómo eso crees era tú lo fantástico del asunto. claro, y cómo crees tú que se puede, o cómo crees tú, de tu experiencia, de lo que tú analizas, cómo crees tú que va a terminar este cuento? ¿En qué crees tú que va a terminar? ¿Va a terminar en un cambio o va a terminar en clases de ética? Buena pregunta. Buena pregunta porque es como que yo debiera tener acá encima una bolita de cristal para poder ver el futuro, ¿no? En realidad, mira, es interesante tu entrada, Nelson, a la pregunta, porque tú nombraste situaciones que ocurren en el Poder Judicial, a que la estamos conversando, situaciones que ocurren en el Poder Legislativo, en el gobierno, pero si uno comienza a escarbar lo que ha ocurrido en las últimas semanas, uno empieza a ver también que otras instituciones del Estado están atravesando por situaciones bien incómodas. Por ejemplo, como lo quedó reflejado hace un domingo atrás, si no me equivoco, 2 domingos atrás. En el caso de este carabinero que muere en una operación y que eran 3 carabineros, 3 miembros de la institución de carabineros, que se supone que es una institución que tiene el resguardo de nuestros cuidados, del cuidado de la ciudadanía, que trabajaban de guardias privados. Y al principio, quiero llamar la atención porque al principio se le da toda una connotación que muere cumpliendo su deber y por lo tanto iba a pasar a ser un mártir más de la lucha del Estado y de la institución contra la delincuencia general, común, de narcotraficante, lo que fuera. Pero después se descubre que este señor era que incumplía el reglamento de Carabineros y trabajaba como guardia privado recibiendo dinero por parte de los empresarios que lo contrataban para esos efectos, ¿no? Y sin duda eso también refleja un grado de preocupación porque hasta qué punto requieren dinero los que son servidores públicos para poder vivir y eso incrementa, fomenta y ayuda la corrupción. Porque si hay personas que están dispuestas a hacer cosas que están prohibidas para poder ganar 50.000 o 40.000 o lo que fuera por unas par de horas para cumplir una tarea, imagínate cuánta gente de la institución puede estar en la misma tarea. O cuánta gente le entrega, ¿cierto?, información, cuidado, protección a los narcotraficantes para que puedan distribuir la droga dentro del país, dentro de las poblaciones, porque están recibiendo también una serie de pagos.
¿Cuánto se está pagando para que determinados sujetos salgan de la cárcel, etcétera? En el último, fíjate que en el último caso del gran robo a la empresa Brink en Rancagua, un prefecto de policía sabía y dio a conocer el asunto a su jefatura y nadie lo tomó en cuenta, y posteriormente se perdieron miles de pesos y nadie todavía lo encuentra. Pillaron a 22, pero todavía no lo encuentran. El dinero perdido, el dinero robado. O sea, eso demuestra que hoy día la crisis es integral en la sociedad chilena. Estamos frente a una situación en que los hoyos de la corrupción, por llamarlo de alguna forma, tienen totalmente horadada a la estructura social en general de la sociedad chilena. Es decir, hay una situación de crisis total que no tiene resolución y no ha tenido resolución, y tampoco encontramos los caminos para la resolución. ¿Por qué? Porque la resolución está en manos de los mismos que han administrado tanto el poder económico, el poder político, el poder social en los últimos 30 años. Por lo tanto, ¿cómo le pedimos a personas que han estado comprometidas con este poder, con esos poderes, con esas instituciones, que la modifiquen? El gobierno de Boric entró, el Frente Amplio se entró diciendo, antes de llegar a la presidencia, que iban a reformar Carabineros de Chile, y terminaron trabajando con Carabineros de Chile en la forma como lo hemos visto hasta ahora. Han hecho todo lo contrario de lo que dijimos, o lo que dijeron, mejor dicho. Por lo tanto, en ese sentido, yo tengo la impresión, estimado, que con esta generación de políticos y políticas, no hay posibilidad alguna de hacer algo nuevo. Tendrán que emerger nuevos ciudadanos empoderados, nuevas ciudadanas empoderadas, que tengan una perspectiva radicalmente diferente, pero genuina, a la que hoy día estamos observando. Que muchos pensaron que el Frente Amplio lo era, pero no lo fue, porque era parte de la misma élite política que se estaba reproduciendo de una manera distinta. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que mientras no aparezca un liderazgo, ya sea líder masculino o líder femenino, que pueda representar algo radicalmente distinto, que corte con las raíces tanto del Chile Vamos, de los republicanos, del Partido Social Cristiano o de las izquierdas, tanto institucionales como de las otras, que pueda mostrar algo diferente, no vamos a tener opciones. Fíjense que hoy día observaba también, pensando lo que ustedes me habían puesto como tarea, hacer el análisis, que tanto la Matei está en campaña y andaba sacándose fotos con los candidatos a concejales, a que van a la elección de octubre. Pero por el otro lado, nuestra amiga Bachelet también haciendo lo mismo. Y ella no está proclamada, no está señalada, solamente puro rumor. ¿Pero qué implica eso? Más allá que sea Bachelet o que sea Matei, es que son dos personas que provienen y que vienen del pasado reciente, de hace 30 años atrás. Y vuelven a aparecer como opciones. Y cuando tú ves que las opciones se reducen a los mismos que estuvieron en el 2010, uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde está el recambio? ¿Quiénes son los que van a hacer el cambio? Fíjate que uno piensa dentro del Poder Judicial cómo acallaron, cómo destruyeron, cómo silenciaron la imagen del juez Urrutia, que es un juez que tiene una concepción de la justicia, que tiene una forma de pensar
el Poder Judicial de una manera totalmente distinta de la forma tradicional, pero lo tienen totalmente acallado e incluso sancionado y aislado del resto de los jueces del país, porque él tiene una vinculación con un grupo de jueces que son latinoamericanos, que piensan la justicia de otra manera, de una manera mucho más sustantiva, más cercana a la ciudadanía, más vinculada con la ciudadanía, etcétera. ¿Ah? Pero ese juez ya le hicieron la cruz por opinar de manera distinta a los demás. Entonces, cuando aparece alguien, bueno, decíamos al comienzo el caso de Daniel. Cuando Daniel aparece y hace una política distinta en la administración del municipio, de la comuna, se plantea cosas innovadoras como fue las farmacias populares, se le cae sobre él todo el peso de la tradición, todo el peso de los poderes fácticos y lo buscan destruir a pesar de que muchos otros alcaldes también asumieron esa iniciativa y la han implementado en diferentes comunas del país. Pero era buena la idea, pero no, pero provenía de un sujeto que era perteneciente al Partido Comunista y por lo tanto por ser comunista había que destruirlo. Y eso se va dando cuenta cómo la sociedad chilena se muestra pasiva. Claro, lo que decía Marlene hace un rato atrás con respecto que yo no niego que existan organizaciones sociales territoriales que se mueven, que se activan, que se planteen sobre las cosas. Las hay y es cierto, pero son, compañeros y compañeras, relativamente insuficientes. Fíjense ustedes un dato, cómo en este país todo se soluciona con dinero y no una pequeña suma de dinero, sino que mucho dinero. Ustedes tuvieron conocimiento de la huelga de los mineros del norte, de la minera X, no me acuerdo. Escondida creo que era. ¿Cuánto le dieron a cada minero? Fue el bono de fin de conflicto. ¿Cuánto fue? 32 millones de pesos. 32 millones de pesos. Ustedes, compañeros, piensan todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, toda esa motivación que tienen los compañeros que defienden la iniciativa de volver a renacionalizar las riquezas básicas chilenas, que van a tener en esos grupos de trabajadores algún tipo de adhesión, porque ellos no van a querer perder que en la próxima negociación colectiva, en vez de recibir 32, reciban 50 millones cada uno. Y todos felices y contentos. Y lo más que decían los comentaristas económicos, que con eso de pagar 32 millones, el país había ganado porque se había evitado la pérdida millonaria en caso de que estos trabajadores fueran a la huelga. Pero ¿cuántos trabajadores en el país tienen la posibilidad de hacer negociaciones colectivas que puedan tener bonos de fin de conflicto de esa naturaleza? Salvo ellos y nadie más. Eso también son mecanismos de desigualdad. Son mecanismos de demostrar que unos sí y otros no. Pero eso que muestra, el capital sabe y paga gustoso los 32 millones porque está demostrando, diciéndole, mire, nosotros podemos, si ustedes quieren, pueden hacerlo, pero tienen que trabajar igual que ellos. Es decir, es una forma de mantener las desigualdades, mantener las estructuras. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. ¿Cuántos jueces están recibiendo cientos de pesos para hacer justicia en favor de uno u otro? Hoy día leía que una factura del señor Hermosilla
eran 600 unidades de fomento. 600 unidades de fomento. Aproximadamente, si no me equivoco, 180 millones de pesos. Si hago bien el cálculo. Eso es dinero. O sea, en este país, cuando yo he dicho que esta es una sociedad neoliberal triunfante, lo digo en ese sentido. Lo digo como los valores han sido modificados, trastocados, cambiados, y todo se mide hoy día en cuánto dinero tengo, cuánto dinero poseo, o cuánto dinero puedo llegar a tener, en cuánto vendo mis servicios profesionales a otros. ¿Captan? Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas. Pero decíamos también, Jaime, permíteme un cachito. Sí, sí. Decíamos que nosotros íbamos a comentar no solo la coyuntura nacional, sino que también íbamos a decir algo con la coyuntura internacional. Pero yo no quiero hacer un comentario muy breve sobre Venezuela, porque ya Venezuela es un caso que se usa y se utiliza dentro de Chile para hacer política chilena, ¿no? Eso está claro. No hay ninguna otra preocupación. Tanto el presidente como la oposición hacen ese tipo de utilización de la situación de Venezuela para su rédito electoral. Pero yo quisiera, en breve comentario, referirme al caso mexicano. Ayer, 1 de septiembre, en México, cada 1 de septiembre, el presidente de la República da cuenta pública, así como lo hace el presidente chileno el día, ¿cuándo es? 9 de julio, ¿no? Pero allá lo hace el 1 de julio. Y lo hace partiendo de la base de que le quedan 3 meses en el gobierno, porque ya entrega el cargo a la nueva presidenta electa, que es Claudia Sheinbaum. Pero yo quiero destacar el discurso de López Obrador ayer, cuando cierra el ciclo, el primer ciclo de lo que ellos, los mexicanos y Morena, han llamado la cuarta transformación. Y la cierra exitosamente, de acuerdo a los intereses y de acuerdo a los objetivos trazados por el gobierno mexicano. Y también da cuenta de cómo se ha transformado México en los últimos 6 años, cómo han logrado, ¿cierto?, conseguir cosas que no se habían propuesto anteriormente. Por ejemplo, según ellos han detenido, después de 36 años de aplicación del modelo neoliberal en México, han logrado detenerlo y lo están transformando. Fíjense que acaban de construir una refinería de petróleo que les va a permitir refinar, procesar y producir combustibles que anteriormente, por decisión de los gobiernos neoliberales, se traían del exterior. Se vendía el crudo y después se compraba lo que se refinaba en Estados Unidos o en otros lugares. Ahora ellos lograron, en el último periodo, lograron construir una gran refinería en Tabasco, creo que es, donde ellos van a poder producir su propio combustible para las necesidades internas de su país a mejor precio, etcétera, quitándole esa tarea al privado. Y lograron hacer algo que acá nosotros lo estuvimos discutiendo hace algunas semanas atrás con respecto al tema de la electricidad. Recuperaron para la sociedad mexicana la producción, distribución de electricidad a través de
de la Compañía de Electricidad Mexicana. Dos logros que muestran cuando un país se propone hacer un cambio de la naturaleza y la transformación que se propuso López Obrador, le permite hacerlo acompañado con una gran cantidad de personas que lo apoyan, como fue el triunfo de Claudia, que logró tener cerca del 60% de la votación en unas elecciones bastante reñidas en México en julio pasado. ¿Qué es lo que quiero decir eso? Quiere decir que cuando hay líderes, cuando hay gente, cuando hay ciudadanos que se proponen hacer cambios y se lo propone, lo hacen. López Obrador demoró 3 procesos electorales para llegar a la presidencia en el 2018. Y lo logró después de acumular fuerza, después de hacer un montón de procesos políticos y sociales que le permitieron construir este nuevo México, y ahora viene la presidenta a profundizar y ampliar tal vez la cuarta transformación. Digo tal vez porque nunca uno sabe cómo se van a operar las cosas, pero tengo que plantear que el uno en el Zócalo mexicano, frente al Palacio de Gobierno y frente a la catedral, ese zócalo enorme estaba, pero ya no cabía ni un alfiler de personas dentro de la cantidad enorme de gente que fue a saludar y a despedir también al presidente López Obrador en su último elocución de los viejos políticos, ¿eh? Así como hacer política frente a una gran concentración, logró hacerlo. Entonces, la posibilidad de construir una alternativa, aunque sea de carácter nacional popular, como es el gobierno de López Obrador, es un freno a la derecha. Porque tengamos presente que recién también acaba de producirse el triunfo de la derecha más reaccionaria en Alemania, en las elecciones del domingo pasado, de ayer. Entonces también eso es importante tenerlo presente como ámbito, ¿no? De nuestra política que tenemos que ir construir. Necesitamos urgentemente construir una opción que sea aquella que responda a los intereses de nuestra ciudadanía. Pero ¿cuáles son los intereses de nuestra ciudadanía? Es la que debemos averiguar. Y por eso creo que también es necesario, y con esto pongo fin, leer y estudiar, y podríamos dedicarle un programa al informe del PNV. ¿Cómo quieren transformarse los chilenos? ¿O cómo quieren los cambios los chilenos? Yo creo que ese es un texto, lo estoy estudiando, un texto que nos da luces para pensar políticamente el país y sobre todo pensar el presente y el futuro. Gracias por la oportunidad, compañero. Gracias a ti, Juan Carlos. Yo me quedo con una frase que dijo una persona que vino acá al programa, se llama Soledad Rojas, que es candidata al Consejo Municipal de Valparaíso. Cuando se le hizo la pregunta sobre la participación ciudadana, dijo también, bueno, pero también necesitamos ciudadanos que se interesen, porque no basta tener las herramientas, ¿cierto?, de participación, en fin, cuando la persona que va a tomar la decisión o va a ir a participar no sabe de nada. ¿Fíjate? Entonces, evidentemente, también necesitamos gente preparada. Así que me quedo con esa reflexión también de la compañera. Vamos a ir al cierre ya. Les voy a dar un par de minutos a cada uno para poder cerrar el programa y poder despedirnos. Parto contigo, Nelson, y luego voy con Marlene. Quedamos pendientes, Juan Carlos, con ese análisis que nos propone para saber qué piensan los chilenos de cómo cambiar.
Yo creo que va a ser necesario y creo que represento a Jaime y a Marlene cuando te trato o intento comprometerte con una nueva visita a nuestro programa para que hablemos de eso, porque de alguna forma hay que buscar desde dónde se pueda cambiar. Yo, de lo que tú decías de López Obrador, el presidente de México, creo que su forma de contacto con la gente, su enfrentamiento a las dificultades de la prensa en forma directa, era parte de que la gente se sintiera representada en él. Petro hace un poco el mismo sistema. Ujú. Y yo pensé que Boric podía hacer lo mismo, pero no se ha podido seguramente. Pero creo que una de las cosas para que lo que decía Jaime de que la gente también tiene que involucrarse, la gente se va a involucrar más cuando vea que sus autoridades lo defienden. Ah, lo defienden ah, de esta maraña, de esta tela de araña, de noticias y de luces y de fuegos artificiales que tratan de llevar, de unificar para poder hacer lo que ellos quieren. El ejemplo más claro fue que casi por un voto se logró que los asesinos de Punta Peuco no salieran libres, mientras estaba todo este cuento de quién dijo esto, de quién dijo otro, ahí calladitos estaban tratando de que se aprobara esa ley que afortunadamente no se aprobó. Entonces, el que los presidentes o los líderes o los que lideran se enfrenten con calma, con sapiencia, con sabiduría a estos procesos y lo conversen con la gente y lo confronten con los periodistas, creo que es una forma de que por lo menos desde afuera, desde la lejanía, uno admira en estos líderes que han llevado procesos que seguramente son mucho más difíciles. Eso es una parte, deben ser mucho más difíciles en otras áreas, pero por lo menos desde lo que se ve, y creo que es una forma de enfrentar el proceso. Así que ojalá que podamos tener luego un programa contigo para ver esa forma de que nos planteas tú. Ujú. Gracias, Nelson. Marlene. Sí, mira, me voy a demorar más de un par de minutitos porque voy a leer unas cosas que están escritas acá en el chat que están interesantes. En el Facebook, Juan Ibáñez dice, la defensa coyuntural de Boric no tiene sentido, menos del punto de vista emocional. En lo formal fue una patinada, a lo menos una apuesta. Boric actúa como un populista. ¿Qué importancia tiene un análisis tan subjetivo? La oligarquía chilena nunca tuvo un control tan absoluto de la institucionalidad. Peor aún, tiene además el control de las comunicaciones y de toda la economía, inclusive controla el circo para el pueblo. Cualquier análisis debe partir de este absolutismo. Solo así se hará posible un discurso coherente que apunte al corazón de esta tiranía. Parece radical, pero solo así se puede avanzar. Tener dudas en qué terminará este caso con respeto, me parece ingenuo. Alguna condena menor, pero nunca se desenredará la madeja. Los organismos, comillas, no se suicidan. Nueva generación, si no cambian las condiciones, el sistema seguirá cooptando a los individuos. Si alguien se presenta con un discurso de resistencia que cuestione, lo callarán. Hay muchos ejemplos. No me canso de mencionar a Clara Charansky. Ella no pudo ser más certera respecto de la corrupción y ahí quedó, nunca más habló. No hay partido que no sea funcional al sistema. Y el triunfo de la derecha extrema responde a la ausencia, a la claudicación de la izquierda. Esas son opiniones de Juan Ibáñez.
Y Julio Candia Soto en YouTube dice, nunca se debate el tema de la violación de la ley electoral, donde el CERVEL está comprometido. Refichaje es ilegítimo. Hay otra también de Julio que dice, pregunta, ¿qué opina de la violación de la ley electoral donde ningún partido alcanzó lo que la ley exigía, 18.000 afiliados? Estaba bastante interesante los comentarios y preguntas del público. Y ahora, bueno, a cerrar, sí, yo creo que estoy de acuerdo en la opinión de la persona a ver, de Juan Ibáñez, en relación a que Boric no tiene disculpa en esto de la salida. Es decir, es un populista, quiso traer barra a su entorno, punto. Pero él es el presidente de la República, entonces no le puede resultar eso un rato, pero no es consistente con lo que se ha estado hablando acá del Poder Judicial, no es consistente. A ver, aparte que lo que dijo al final apoya la tesis de la defensa de Luis Hermosilla. Es algo así, es análogo a cuando también aportilló la convención, porque el presidente también, no sé si es tan espontáneamente como ahora, ¿no? Pero también aportilló a la convención. Al final, cuando ya las cosas no estaban saliendo como el poder quería, ¿no es cierto? Y el poder que lo incluía a él, porque estaba de acuerdo con eso, dio la pasada, dijo que no se cerraba aquí el proceso, que podía haber otro proceso, o que él llamaría otro proceso. No puso las comunicaciones al servicio de la convención, se sentía como las comunicaciones desde parte del gobierno, el gobierno podía haber hecho algo para eso. Pero bueno, esos son problemas atrás. Boris no es inocente, me parece a mí, por más joven que parezca. Es camaleónica su actitud, es tremendo darse cuenta de eso, porque el Chile que votó por él, Chile que votó por el Frente Amplio, esperaba otra cosa, esperaba verdadera representatividad, no esperaba cambios camaleónicos a cada rato por cada cosa que ha sucedido, ¿no es cierto? Cada cosa política importante. Entonces, desde ese punto de vista, la crítica hacia el presidente, en este caso puntual de Luis Hermosilla, está en esa misma sintonía. Es decir, sacar un rédito político momentáneo cuando en realidad está usando su poder para que es a la vez aprovechado, puede ser aprovechado por la defensa para defender a Hermosilla. Entonces, ahí desde ese punto de vista es la opinión. En el caso de Hadwe está claro que hay intervención, es decir, estamos en un problema grande en relación al sistema judicial y a todos los poderes, en el fondo el poder fáctico que tiene controlado la institución entera, incluido al parecer el poder ejecutivo también, porque de lo contrario, yo no entiendo personalmente la actitud camaleónica de un presidente, actitud tan grande camaleónica de un presidente, sino que fuera el poder ese que está fáctico operando. Y operando, ahora cuando vemos la crisis en este caso de Hermosilla, que se ve como un espejo, ¿no es cierto?, popular, la gente común y corriente puede entender la problemática que hay en este rato y que todo lo que pensó antes, resulta que acá se está comprobando que es cierto. Es decir, todo ese ánimo que se tenía ante el Poder Judicial, que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, ahora en este caso se justifica. Y por eso el poder está queriendo poner, por ejemplo, pusieron en prisión preventiva a Luis Hermosilla para intentar tapar lo que no se puede tapar ya a esta altura. Entonces, es tremendo lo que sucede ahí. Y no me alargo más porque eran 2 minutos. Pero eso, es decir, no, yo no veo acá inocencia, hay juventud, sí, pero creo que ejemplos como los de los otros presidentes, como el presidente de México, el presidente de Colombia, incluso el presidente de Brasil, ¿no es cierto?, que igual juegan dentro del modelo. Nadie le pide a Boris que salga inmediatamente del modelo que nos tiene oprimidos, pero síguelo enfrente, y síguelo enfrente y no cambie de parecer. Eso, nada más que eso.
Gracias. Muchas gracias a toda la gente que opinó. Ujú. Gracias, Marlene. Juan Carlos, un par de minutos para el cierre, por favor. Par de minutos. Podría tomarme varios. A ver, simplemente para decir una cosa, yo creo que la crisis actual es tan profunda que afecta a todo el conjunto de las instituciones políticas, sociales, económicas que tiene el país, que poner el acento en que un presidente pueda cambiar o pueda modificar lo que no hizo ya en 3 años, porque le queda 1 año apenas para que termine y se vaya, lo cual sería una felicidad saber que pueda venir otro o otra que sea distinto. Yo creo que es perder el tiempo. Perder el tiempo porque Boric no lo va a hacer. Boric no es populista, no tiene nada de populismo. Es un ser que puede tener hoy día una reacción A y mañana una reacción B, pero lo que está detrás, Marlene, yo creo que detrás o delante del presidente o en el entorno del presidente, que son los poderes de los distintos poderes que tiene y se expresa el capital, hoy día es más grave que eso. Entonces, yo, lo mismo que lo que decía Ibáñez, ¿no? Yo creo que finalmente el problema hay que entenderlo como la no comprensión cabal de qué tenemos que hacer. No tenemos que cambiar a un presidente, tenemos que cambiar un sistema. No tenemos que cambiar un poder, tenemos que cambiar los 4 o 5 poderes que hoy día son los que se manifiestan al interior de una sociedad en crisis como la chilena. ¿Ah? Entonces, el tema es mucho más allá que lo que diga o no diga el presidente. Da lo mismo, porque no va a cambiar ni modificar la crisis interna del Poder Judicial. Y él parece ser que no tiene la capacidad ni la legitimidad para poder hacer ese cambio. El problema sustantivo estuvo en que mucha gente que votó por Boric o que votó por el Frente Amplio y la alianza política inicial pensaban que ellos podían hacer algo, pero desde el primer instante muchos tuvimos el convencimiento de que no era nada, no era nada. Y así quedó demostrado. Boric no es nada, nada, absolutamente nada. Entonces lo que hay que pensar, lo que hay que trabajar, lo que hay que hundirse en el barro, por decirlo así, de la calle, en los espacios polvorientos de las calles, de las ciudades, donde sea, es construir con personas, con ciudadanos y ciudadanas, tal como lo decía la candidata que nombró Jaime, es decir, tiene que haber gente que esté dispuesta a hacer eso. Y a mí lo que me cuesta encontrar es la gente. Esa gente. Ese es el problema. El problema que tenemos es que mucha gente se muestra pasiva frente a esta situación. Y no porque nosotros pensamos ser, por decirlo de alguna forma, ingenuos en pensar que no. No, sabemos que si no hay presión, si la gente no sale, no se manifiesta, no reclama, nadie va a cambiar nada. Ese es el punto. La gente quiere cambio, pero cambios graduales. Como decía Nelson, en ese informe hay que tomarlo en cuenta. Tomarlo en cuenta porque si un diagnóstico, el PNUD no es una agencia que pueda tergiversar lo que opinan los ciudadanos. Los 5 o 6 informes anteriores sobre el desarrollo humano de la sociedad chilena, los últimos informes, siempre dieron clara evidencia acerca de lo que estaba pasando en este país. Fueron los primeros en establecer
la abstención, el vaciamiento ciudadano, el malestar, como lo llamó Norbert Lechner, el malestar ciudadano, eso lo hicieron en el primer informe. Fíjense, el primer informe de PNUD es del año 98, si no me equivoco, 98, 99, que el que habla por primera vez del malestar de la ciudadanía con el proceso de modernización neoliberal. Así es. Es larguísimo. ¿Cuánto tiempo? 20 y tantos, 25 años. ¿Y cuántos trabajamos o cuántos de los actores políticos, de las agrupaciones políticas, prestaron oído a ese informe? Yo creo que muy pocos. Muy pocos. Hay una suerte también de prejuicio con respecto a quien genera la información necesaria para entender un país. De repente, no, porque eso viene de organismos imperialistas, por ejemplo. O no, nosotros pensamos que es mejor lo que dice tal o cual agrupación. Pero a veces tal o cual agrupación puede tener diagnósticos relativamente pequeños porque no dan cuenta de todo lo que ocurre en el país. Y ese da cuenta de eso. El 54% hoy día en la última encuesta que hizo la Diego Portales, Claudio Fuente, por ejemplo, el 54% de la población estima que un gobierno autoritario es la mejor fórmula para controlar la delincuencia o la inseguridad. 54% apuesta por un gobierno autoritario para dar solución al problema de la seguridad. ¿Datos? Sí. Yo no creo mucho en las encuestas. ¿Qué quieres que te diga, Juan Carlos? Pero no es que no son encuestas de opinión como la que hace, perdón, como la que hace todos estos fines de semana. Son estudios que lo hacen catedráticos, académicos de espacios de reconocido prestigio intelectual y académico. No son Sí. encuestas de opinión como la que hace, ¿cómo se llama esta? CADEM, por ejemplo. No, tienen más rigurosidad también. Ahora, está bien, uno puede tener alguna discrepancia con la encuesta, pero para eso está la parte técnica y que uno puede distinguir si la encuesta está bien elaborada o mal elaborada, ¿no? En ese sentido. Pero tengo la impresión de que nosotros no podemos tener una negatividad frente a los conocimientos que producen las ciencias sociales en general. ¿Ah? Tenemos que tener algún tipo de feedback con ella. Tenemos que tener algún tipo de relación positiva, incluso para descubrir si están malas, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Digo, no. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por escucharme. Bueno, para el cierre, vamos a hacerlo con un poco de humor. Desgraciadamente, la falta de justicia en este país se debe al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Desgraciadamente, no hay justicia porque tenemos esos dos poderes corruptos. Y la prisión preventiva que se le va a tocar a Hermosilla, domiciliaria, debería ser, ¿cierto? No sabemos si va a estar en la casa de la rusa, de la venezolana o de la polaca. Eso nomás. O de la Argentina, pues, compañero. No deje También, afuera a las latinas, los americanas. Argentina, verdad. Y con langosta. Claro, eso. y con langosta. Nos Muchas vemos gracias, nosotros Juan Carlos. el próximo lunes a las 21 Marlene. horas. Chao, Nelson. Un Que gusto. Debate Público está en solidaridad con los presos políticos mapuches, con los presos políticos de la revuelta, con toda la gente que ha perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, y con todo quien ha sufrido atropello de sus derechos humanos. Nos vemos el lunes a las 21 horas. Muchas gracias, muy buenas noches. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.